Buenos días, chicos de primer año. Vamos a hablar rápidamente de la literatura de la Edad Media. Sí, es el último tema de literatura, pero solo de este bimestre porque ya vamos a poder trabajar otro material. Bien, vamos a hablar de la literatura de la Edad Media y vamos a hablar básicamente del Cantar del Mío Cid, ¿sí? Las características generales, de acuerdo a la literatura de la Edad Media, son que tenía una visión teocéntrica, quiere decir que la religión era el eje de la cultura medieval, era la que mandaba en este momento. Teníamos la presencia del feudalismo, que era la dependencia del señor feudal, que podríamos relacionarlo con el presidente actual. La importancia a los valores morales, se defendía mucho la moral, la fe, la justicia y el honor. Recuerda que estamos bajo el poder de la religión y de los cristianos. Es anónima, ya que se escribían luchas, guerras, peleas, que iba en contra de la religión. Por lo tanto, por miedo a represalias, ellos preferían no colocar su nombre. La Iglesia Católica transmite su cultura y esta época de la Edad Media fue considerada como la edad oscura porque hubo un tiempo de estancamiento. Bien, se crean las lenguas romances, estamos en proceso todavía de la lengua castellana. Recuerda que antes de ser castellana fueron lenguas romances la lengua italiana, entre otras. Bien, aparece un autor, Fernando III, ¿lo recuerdas? Sí, excelente, es el que oficializó nuestra lengua, ¿verdad? Oficializó, mas no obligó el uso del idioma, solamente lo oficializó. Bien, ahora vamos a hablar de los periodos de la Edad Media. Tenemos 3 periodos: la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. Cuando hablamos de la de la Alta Edad Media, que está situada entre el siglo V y el siglo X, vamos a hablar del inicio de la caída de Roma. Aquí van a aparecer las primeras jarchas. ¿Qué eran las jarchas? ¿Recuerdas? Muy bien, eran las composiciones árabes que no se podían traducir porque estaban anotadas solo las consonantes más no las vocales. Entonces era difícil descifrarlos. Y también pues algunos villancicos. En esta Alta Edad Media vamos a encontrar también el feudalismo, que era un sistema político, económico y social. Y claro, tenemos presencia todavía de la Iglesia como transmisora de su cultura. Pasamos a la Plena Edad Media, que se desarrolla entre el siglo XI y el siglo XIII. Aquí surge la caballería cortesana, el máster de juglería y de clerecía, que más adelante vamos a ver la diferencia entre estos dos agentes. Y vamos a empezar a hacer las traducciones de textos al castellano. ¿Y de qué idioma crees que se van a traducir al castellano? Muy bien, de latín. Vamos a traducir textos que están en latín vulgar al castellano. ¿Y quién es el autor representativo de esta Edad Media? Es Rodrigo Díaz de Vivar con su obra El Cantar del Mío Cid o Las Aventuras del Cid. Pasamos a la Baja Edad Media, que se desarrolla entre el siglo XIV y el siglo XV. Aquí surge la monarquía absoluta, es decir, es un gobierno hereditario en la que si yo soy reina, la próxima reina será mi hija directamente. ¿Entiendes? Es hereditario. Surge la nobleza y la burguesía, surgen las universidades y ahora vamos a hablar de la estructura básicamente de la Edad Media. La estructura está compuesta por 4. Tenemos el clero, que era la iglesia, ¿no? Que era quienes dejaban las tareas religiosas y transmitían su cultura. Hasta aquí ellos estaban gobernando. Pasamos a la nobleza,
que eran de clase inculta, de aristocracia, pero tenían cierto beneficio. Pasamos a la burguesía, que eran los comerciantes artesanos, que lograban tener propiedades y capitales. Y finalmente pues pasamos a los vasallos, que eran los campesinos y quienes estaban a disposición del servicio del señor feudal. No eran como tipo esclavos, trabajadores, que podríamos relacionarlos con la actualidad. Se van a desarrollar géneros literarios que no necesariamente son los que hemos trabajado en la primera clase, no te equivoques, ¿sí? En la literatura de la Edad Media vamos a hablar de los géneros literarios como la prosa didáctica, el teatro, la poesía lírica, la poesía épica. Prosa y verso son diferentes. Prosa es un escrito lineal y verso es un escrito teniendo en cuenta la métrica y la rima. Por ejemplo, un poema. Y ese es un verso. Y una prosa puede ser una carta, por ejemplo. Listo. Aquí vamos a encontrar cuentos de ficción con enseñanza moral. Recuerda que estamos siendo gobernados por los romanos y nos están enseñando su religión, que es la católica. Por lo tanto, vamos a hablar mucho de la fe, mucho de la moral, como te había mencionado hace un momento. En cuanto al teatro, van a representarse actos eclesiásticos, quiere decir actos relacionados a la religión. En cuanto a la poesía lírica, se va a hablar del amor, de la acogida a la nobleza y el caballeros. En cuanto a la poesía lírica, se va a acoger por la nobleza y los cantares de gesta. Ahora, habíamos hablado del méster de juglería y el méster de clerecía. Vamos a puntualizar la diferencia entre estos dos. El méster de juglería se desarrolla en el siglo XII a siglo XIII. Son juglares que narran hazañas de héroes y reyes. ¿Y qué hacían? Entretenían con narraciones, músicas y acrobacia. Las obras eran recitadas, es decir, en el méster de juglería predominaba la oralidad. A diferencia de esta tenemos el méster de clerecía, que como tú puedes observar, clerecía viene de clero, es decir, acá está la iglesia, que más o menos se desarrolla entre el siglo XIII y el siglo XV. Los clérigos, que eran considerados personas cultas y eruditos, tenían una vida de santos, su propósito era didáctico, es decir, referido a la enseñanza. Las obras escritas en cuadernavía, es decir, eran estrofas de 4 versos y de 14 sílabas. A este tipo de versos que están compuestos por 14 sílabas se le va a llamar alejandrinos. Estos dos mésters tienen algo en común, de que transmitían la cultura castellana. Bien, vamos a narrar de forma fugaz el Cantar del Mío Cid, porque ya el año pasado lo hemos trabajado a profundidad, así que vamos a hablarlo así rapidito como para recordar, ¿sí? El Cantar del Mío Cid está representado por Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Campeador. ¿De qué tema va a tratar? Básicamente del honor y la lealtad del Cid. Este género épico, especie Cantar de Gesta, autor, como ya lo habíamos mencionado, es de autor anónimo. Vamos a iniciar con el primer cantar, que es el destierro del Cid. El Cid fue acusado por robo y es desterrado por el rey Alfonso VI y decide dejar las tierras castellanas con el fin de recuperar su honra y le entrega, decide recuperar su honra y mientras ocurre esto pide a ciertos soldados que confían en él que lo acompañen en su travesía. En este grupo de soldados que se van, y como él es un muy buen soldado, estamos hablando del Cid, logra conquistar varias tierras y producto de ello envía regalos al rey Alfonso VI. Al inicio él las rechaza, pero posteriormente se da cuenta de que el Cid, a pesar que ha sido desterrado, aún sigue siendo fiel a su rey, ya que aún sigue luchando y sigue ganando batallas
a favor de Alfonso VI. Entonces él decide pedir que él regrese y de esa manera recupera su honra. Pero sucede otra cosa, que aparecen dos infantes de Carrión que quieren esposar a las hijas del Cid, que son doña Elvira y doña Sol. El Cid ve a estas personas como dos buenos ciudadanos y bueno, también está por enterado, ya estamos en el segundo cantar, que son las bodas de las hijas del Cid. Entonces aquí el Cid accede al matrimonio, ya que estos infantes mencionan que tienen tierras para poder mantener y darles una vida digna a doña Elvira y doña Sol, que son hijas del Cid. El Cid accede al matrimonio. Sin embargo, los infantes de Carrión se querían casar en realidad por interés, porque al casarse con ellas, ellos pensaban que el Cid les iba a dar algunas tierras o algunas propiedades. Y además, el Cid en algún momento, en este afán de conquistar tierras, logró conquistar algunas de los infantes de Carrión sin darse cuenta. Entonces ellos estaban muy molestos por esta razón. Se casaron y se las llevaron respectivamente don Fernando a doña Elvira y Diego a doña Sol. Al llevárselas, estas fueron maltratadas, alimentadas con alimentos destinados para los cerdos, fueron golpeadas y fueron tratadas como esclavas. El Cid se entera de esto y decide pedir de regreso a sus hijas. Sin embargo, los infantes de Carrión no acceden a esto a cambio de que, no acceden a esto de forma gratuita, y le dice que si él desea de regreso a sus hijas, que él tendría que darle algunas tierras en beneficio. Ya aquí entramos al tercer cantar, que es la afrenta de Corpes, en la que el Cid pide ayuda al rey Alfonso VI para poder utilizar a los soldados, ¿no? Juntos, claro, ir todos juntos y poder luchar y recuperar a sus hijas y así recuperar su honor, ya que ellas habían sido humilladas de una terrible manera. En esta lucha el Cid logra ganar la espada colada y la espada tizona. Mucho antes de que justo en el momento en el que se casaban los infantes de Carrión con sus hijas. En forma de agradecimiento, él regala la espada colada y tizona a los infantes de Carrión, pero posteriormente, ya cuando se da la batalla en recuperación de sus hijas, estas ya no llegan a ser un regalo agradable, sino llegan a tener un significado de traición. Finalmente, como ya es típico, Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, el Cid, gana la batalla, logra recuperar a sus hijas y los infantes de Carrión son invitados y son desterrados por justamente haber faltado al honor de un gran soldado que era Rodrigo Díaz de Vivar. Básicamente de eso trata el cantar del Mío Cid. Está dividido en 3 cantares, que es el cantar el primer cantar que se habla el destierro del Mío Cid, el destierro del Cid, y ya mencionamos el porqué. El segundo cantar de las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, y finalmente el tercer cantar de la afrenta de Corpes, en las que él recupera no solamente su honor, sino también recupera a sus hijas. Muy bien, chicos, la actividad la voy a dejar a través de la plataforma y ya creo que les han enviado un horario, entonces dentro del horario establecido vamos a poder estar en contacto. Tengo problemas con mi cámara, vamos a ver si vamos a hacer el Zoom, y si no voy a grabar un video, pero primero voy a revisar bien mi cámara, ¿sí? Entonces que tengan un hermoso día, cuídense mucho y hasta la próxima clase. Bye bye.